Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8. Versículo 36, Juan 8, 36. Dice así, la palabra del Señor, es algo que hemos cantado esta mañana. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Que el Señor bendiga su palabra. En esta mañana el título del mensaje es Lugar para la palabra. Lugar para la palabra. Jesús le está diciendo a los judíos, el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y los judíos decían, nunca hemos sido esclavos de nadie, tenían amnesia porque fueron esclavos 400 años en Egipto, pero nunca hemos sido esclavos de nadie, o apelaban siempre a que somos hijos de Abraham. Bien, Jesús le dice en el versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham. Anota que Jesús no le dice, sé que soy hijo de Abraham. Le dice, sé que soy descendiente. Porque una cosa es ser descendiente según la carne y otra cosa es ser hijo de Abraham según la fe. Una cosa es que tú seas descendiente de padres cristianos que vengan a la iglesia desde pequeño y otra cosa es que seas un hijo de Dios porque Cristo reina en tu corazón, Él es tu Señor y Él es tu Salvador. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Si yo preguntara en esta mañana aquí a los que estamos y a los que nos ven por televisión, ¿cuántos procuran matar a Jesús? ¿Cuántos procuran matar a Jesús? Bueno, el Señor nos dice la causa de ese deseo. Jesús revela la intención de estos judíos y le dice, vosotros procuráis matarme. Y Jesús explica el por qué. Y dice, y en la esencia del mensaje en esta mañana, porque mi palabra, vosotros procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y ese es el mensaje en esta mañana. ¿Hallará cabida la palabra de Dios en tu vida? ¿Hay lugar en tu corazón para que more la palabra de Dios? ¿Quién es la palabra de Dios? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo es el logos, la palabra, el verbo hecho carne. Y Jesús le está diciendo a estos oyentes, mi palabra no haya cabida en vosotros. En primer lugar, en este mensaje sencillo, creo que corto, pero poderoso, porque es el Evangelio. Porque yo creo que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, poder de Dios para salvar. El lugar que la palabra de Dios debería tener en los corazones de los hombres. Eso es lo que vamos a ver en primer lugar. ¿Cuál es el lugar que su palabra, que la palabra divina, la palabra eterna de Dios debería tener en los corazones de los hombres? Debería tener un lugar dentro, un lugar interno, en los pensamientos, en mi memoria, en la conciencia, en los afectos. En el Salmo 119, versículo 11, dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si no guardo sus dichos en mi corazón, voy a pecar contra él. Vosotros procuráis matarme,
porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y las personas que dicen no hay cabida, no hay lugar, como ese mesonero cuando Jesús iba a nacer, cuando José y María buscaban un lugar donde naciera Jesús. La palabra del Señor en el Evangelio nos muestra cómo ese mesonero dijo, no hay lugar para que Jesús nazca. Hay muchas personas hoy que dicen todavía no hay lugar para que Jesús nazca en mi corazón. Y cuando decimos no hay lugar, no hay cabida, no tengo sitio ya para que la palabra de Dios more en mí, entonces hay una tendencia natural, caída, de una naturaleza caída, pecaminosa, que va a tener una tendencia de matar todo lo que sea Jesús, de matar todo lo que sea el Evangelio. Herodes quería matar a Jesús, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años porque su reino se sentía amenazado. Y cuando el hombre sin Dios se siente amenazado por el Rey de Reyes, el Señor de Señores, al cual damos gloria, se llama Jesús, su tendencia es matar, eliminar, quitar a Dios de la escena, quitar a Dios de la cultura, de la sociedad, de la política, de los colegios, de todo lugar. Y dice el hombre sin Dios, hay que matar a Jesús, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. En Colosenses 3:16 dice el apóstol Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Te pregunto y me pregunto en esta mañana, ¿mora la palabra de Cristo en abundancia en nosotros? Un lugar dentro, interno, no es una religión externa. Dios dice en su palabra, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. A Dios no le impresionan mis vestidos. Si me he visto de evangélico, de católico, de protestante o de cualquier otra cosa, Dios ve el corazón. Un corazón que se rasga, que se quebranta al oír su palabra. El lugar que la palabra de Dios debería tener en los corazones de los hombres también debería ser un lugar de honor. Debería recibir toda atención. Cuando yo doy honor a alguien, cuando yo honro a alguien, yo estoy atento, le presto mi atención a aquello que yo valoro, a aquello que yo y a aquel a quien yo estimo, le presto mi atención, mi reverencia, mi fe, mi obediencia para el Señor. En Juan 8, versículo 47, dice el Evangelio, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. ¿Recibes tú la palabra de Dios? ¿No le dijo Jesús a sus discípulos, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió? ¿A quién recibo yo? Recibimos muchas cosas. Dios dice en su palabra, el mundo recibe lo suyo. Aun si viene uno en su propio nombre, a ese reciben. Jesús dice, pero a mí no me reciben. Jesús dice, si mi reino fuera de este mundo, todos mis súbditos, mi ejército, todos me defenderían, pero mi reino no es de este mundo. Un lugar de honor. En Mateo 7, versículo 24 y 25 nos muestra la importancia de dar esa atención, esa importancia a la palabra de Dios o no dársela. Y dice así, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? ¿Alguien me puede decir quién es la roca? Pero en este contexto que está hablando Jesús, ¿qué es edificar nuestra vida sobre la roca? El que me oye estas palabras y las hace.
Es muy fácil cantar Jesús es mi roca y mi salvación. Pero una vida va a manifestar, los frutos van a decir qué tipo de árbol soy. Si realmente sus palabras hayan cabida en mí y las valoro y las estimo y las pongo por obra, el resultado va a ser patente. Un lugar de honor, un lugar de confianza. Debemos en todas las cosas y situaciones que vivimos apoyarnos en la palabra segura. En 2 de Pedro 1, versículo 19, dice así: tenemos también la palabra profética que dice más segura. Si alguien padece de inseguridad, tengo buenas noticias para ti en esta mañana. Tenemos la palabra profética más y más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Hay oscuridad? ¿Te han sorprendido las densas tinieblas en tu vida ahora? Tengo buenas noticias de parte de Dios. Hay una palabra profética, tenemos la palabra profética más segura. Vamos a estar atentos como una antorcha que ilumina, aleluya, en la oscuridad, que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca, porque va a esclarecer en el nombre de Jesús, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué quieres tú que salga en tu corazón? Jesús dice, del corazón salen todas las cosas. De la abundancia del corazón habla la boca. Del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las guerras, las pasiones, todo. Pero que un día salga el lucero de la mañana, salga en vuestros corazones. Ese es nuestro Dios, es nuestro Jesús. Un lugar de confianza en las promesas de Dios. Tenemos tales promesas y por eso podemos participar de su naturaleza divina, por sus preciosas y grandes promesas. Y las promesas de Dios son sí y amén. Puesto que Dios no miente, que se entere todo demonio y toda persona incrédula. Dios no miente, no se equivoca y no cambia. En 1 de Samuel 15, versículo 29, dice así la palabra de Dios: además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. El lugar que la palabra de Dios debería tener en los corazones de los hombres también debe ser un lugar de amor. Debería ser apreciada más que nuestra comida. Debería ser más defendida que nuestra propia vida. En Job 23, versículo 12, dice así: del mandamiento de sus labios nunca me separé. ¿Alguien podríamos decir eso en esta mañana? Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. En segundo lugar, vamos a ver en esta mañana por qué la palabra de Dios no tiene lugar en muchos hombres. ¿Por qué? Por estar demasiado ocupados, no pueden admitirla. ¿Te han dicho a alguien alguna vez, cuando le has predicado el Evangelio: no, es que no tengo tiempo, estoy muy ocupado, no tengo tiempo para esas cosas? Y Dios dice en su Evangelio: ¿de qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No tienen lugar
para la palabra, porque mucha gente está cansada de la vieja historia. Otra vez la Biblia. Ese libro antiguo que escribieron hombres. Y el Señor pregunta en esta mañana, ¿están cansados los hombres del pan? ¿Estás cansado del aire que respiras hoy? ¿Estás cansado del agua? ¿De la vida? La palabra de Dios es mucho más que eso. Otros son demasiado sabios, demasiado cultos para someterse al gobierno de Jesús. Romanos 1, 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios, porque dice necio en su corazón, no hay Dios. ¿O es otra causa la razón del rechazo a la palabra de Dios? Puede ser que no tienen celo de Dios. Simplemente que les gusta el pecado. Basta ya de excusas. Basta ya que en la iglesia no me quieren. Basta ya que no hay amor. Basta ya de excusas, de proyectar. Reconoce de una vez, me gusta mi pecado. Y por eso no haya cabida la palabra de Dios en mí. Puede ser que están codiciosos de torpes ganancias, de almacenar, de adquirir, de tener. O simplemente que necesitan un cambio de corazón. Y terminamos en esta mañana. ¿Cuál será el resultado de no caber la palabra en mi vida? ¿Hay resultados? ¿Hay consecuencias? ¿Que la palabra de Dios no haya cabida en mí? Hay una escena que recuerdo en Nehemías cuando está reedificando el muro. Nehemías, Esdras, toda esa reforma del muro, del templo, de la ciudad, de todo. Y se había llegado incluso a permitir que impíos se hicieran su habitación allí dentro del templo, metieran todas sus cosas, todos sus cambalaches, toda su historia. Eso puede hablarnos espiritualmente de todo lo que yo me permito meter. Pero para que la palabra de Dios tenga su lugar, el lugar que debe tener y haya cabida en mí, quizás tengo que deshacerme de muchas cosas y empezar a limpiar la habitación y decir, esto sobra, esto no sirve, esto estorba, esto no le agrada a Dios. Jesús hizo un azote de cuerda y limpió el templo. Y dijo, mi casa será llamada casa de oración. Y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones, de traficantes. Querida iglesia, el Señor quiere que su iglesia sea un templo que no sea de traficantes, de comerciantes, de personas hipócritas llenas de doblez. Él viene diciéndonos hoy, ¿tienes lugar? Y hablamos del mundano, del impío, del incrédulo que rechaza a Dios. Pero ¿tiene la iglesia lugar? O dice también, no tengo tiempo, estoy muy liado. Cuidado que no dejemos nuestro primer amor. Y si lo hemos dejado, Señor, ayúdame a recuperarlo. ¿Cuál será el resultado de no caber la palabra? Cada rechazo de la palabra de Dios significa un nuevo pecado acumulado en las vidas. Cada rechazo es un pecado que acumula. Y la consecuencia puede ser que un día la palabra puede cesar de pedir lugar en nosotros. Podemos llegar a convertirnos en violentos oponentes
a la palabra de Dios como le ocurrió a estos judíos. Y si no hay cabida en mi vida, no hay lugar para la palabra de Dios, para el Evangelio en mi corazón, el resultado es que un día la palabra nos condenará en ese último día. En Juan 12, versículo 48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Oremos al Señor. Padre, damos gracias por el nuevo pacto, por el Nuevo Testamento que tú nos has dejado. Porque por tu muerte tú has dejado testamento. Y Señor, no sabemos ni aprovechar ni valorar muchas veces las riquezas de tu palabra. En esta mañana, Señor, te rogamos que vengas abriendo ojos, los ojos del entendimiento, venga alumbrando donde hay tinieblas. En esta mañana el Señor muestra claramente que hay personas que están autoengañadas. Engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. Hay personas que están autoengañadas. Y el problema de la persona que está autoengañada, el Señor nos dice en esta mañana, es que piensa que no lo está. Y cuando el Señor quiere corregirte, alumbrarte, reaccionas mal, te defiendes, porque piensas que no estás engañado. Pero en esta mañana, Señor, basándonos en tu evangelio, en tu palabra, tú dices: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Te rogamos, Señor, que vengas librando del engaño, que vengas libertando, Señor, de la esclavitud, de las tinieblas. En esta mañana, Señor, que no seamos, Señor, hostiles a ti, que no seamos de los que rechazan tu palabra, de los que se oponen a tu palabra. El Señor quiere que la luz del Evangelio resplandezca en tu vida para que no procures matar a Jesús, matar todo lo que es vida de Dios en ti. No mates el efecto del Evangelio en tu vida, diciendo no hay lugar, no hay cabida. Dile en esta mañana: Señor Jesús, tú me has hablado, tú me has alertado, tú me has despertado, me has llamado. Y quiero decirte, Señor, hay lugar para ti. Quiero que tú nazcas en mi corazón. No quiero ser de los que dicen no hay cabida, no hay lugar, no hay sitio ya. Señor, quiero decirte, el mejor sitio en mi vida tiene que ser para ti. Señor, que haya lugar, que haya cabida para tus palabras en mi vida, en mi corazón. Querido hermano y amigo, hoy es serio. Dios nos ha hablado el lugar que debe ocupar su palabra en nuestras vidas. Dios nos ha hablado excusas y causas por las que decimos no hay lugar. Pero el Señor nos ha hablado también de consecuencias nefastas, terribles, si tú dices no hay lugar. Si en esta mañana Dios te está hablando, si en esta mañana el Señor te ha dicho tienes que preparar lugar, ahí donde estás, ponte de pie y dile: Señor, durante mucho tiempo
no he permitido, no has tenido cabida, tu palabra no tenía sitio para ti, pero en esta mañana quiero que sea un antes y un después. Tú me estás concediendo en esta mañana decidir por ti, porque hasta la decisión de decidir por Él, Dios te la está concediendo hoy. Si tú en esta mañana quieres decir, Señor, hay lugar para ti. Ven con tu palabra, mora en mí. No quiero rechazar tu palabra, no quiero ser obstinado, no quiero ser un opositor, un oponente a tu palabra. Señor, recibo tu palabra en esta mañana. Me humillo, me inclino ante tu palabra, tiemblo a tu palabra y te ruego desde hoy, mora tú en mí. Perdona mis pecados. Dile, Señor, perdona mis pecados. Bendito Espíritu Santo, solo tú puedes hacer la obra. Perdona mis pecados de no darte lugar, de no haber tenido un corazón en el cual hay cabida. Perdona mis pecados. Me arrepiento, Señor, pero en esta mañana te digo, entra, toma tu lugar. Ayúdame a desprenderme de cualquier escombro, estorbo, trasto, pecado, hábito, cualquier cosa que impide, que estorba que tu palabra tenga el lugar de honor que debe tener. Bendice las vidas de los que se han levantado en el nombre de Jesús.